Bienvenidos un día más a Unleash the Brazen. Hoy os traemos una nueva entrega del coleccionable Stonebringer. En concreto se trata del lanzavirotes de los Kruleboyz. Ya sabéis, esa primera miniatura un poco más grande que nos presenta el coleccionable de Salvat. Como todas las miniaturas de los Kruleboyz, es una miniatura bastante sencilla en principio en el pintado. Vamos a poder jugar con efectos de suciedad, con óleos y demás, que nos va a hacer que el pintado sea mucho más sencillo y consigamos un efecto mucho más bonito, más realista, con menos trabajo. Simplemente hay que tener en cuenta dos cosas al pintar esta miniatura. Lo primero es el montaje. Mi recomendación es que montéis toda la miniatura para pintarla, excepto lo que son los dos goblins que portan ese carcaj lanzavirotes. Os recomiendo pintar esa pieza por separado y pegarla posteriormente al final, cuando ya habéis completado el resto de la miniatura. Os lo hará más sencillo. Vais a ver que yo en el vídeo lo tengo puesto sobre un portaminiaturas de Redgrass. En concreto os hablo de este cacharrito que tenemos por aquí. Este handle diferente al de Games Workshop lo que tiene es que esta parte de aquí lleva una especie de Blue Tack que nos permite fijar piezas de la miniatura para pintarla. Otra recomendación podría ser el handle de Workshop, que tiene pincitas, pero a mí me gusta este. Además permite, girarlo con dos dedos, es cómodo. Utilizad esto o algo que tengáis. También os podría valer simplemente un Blue Tack sobre una superficie pegada, pero es verdad que este es bastante cómodo a la hora de pintar. La segunda parte que tenemos que tener en cuenta, aparte del montaje de la figura, es el uso de barnices y óleos. Vais a ver que en esta figura volvemos a usar esos enamel que nos presenta acá Interactive. Siempre utilizo el mismo para el tema de Kruleboyz. Podéis ver cómo lo uso en fascículos anteriores. Recordad, antes de aplicar uno de estos óleos tenemos que barnizar toda la figura. Os recomiendo el barniz en spray satinado o mate. En este caso yo utilizo el de acá. Una vez esté seco, aplicaremos todo el óleo y una vez seco ya podemos pasar a retirarlo utilizando un bastoncillo mojado en Fruit Stem, que es una especie de trementina, un White Spirit de acá. Estas son las dos únicas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar nuestra figura. Una vez tengamos esto claro, podemos empezar con el nivel Battle Ready. Concluido el nivel Battle Ready, pasaremos a nivel Parade, ya sabéis, ese nivel en el que vamos a darle un poquito más de trabajo a la pintura para dejarlas listas no solo para el terreno de juego, sino también para nuestras vitrinas y nuestra colección. Sin más que añadir, vamos a empezar con el nivel Battle Ready. Comenzamos el pintado de nuestra miniatura aplicando Gurripa Flesh de Games Workshop Contrast por toda la piel de los diferentes orcos y goblins que componen esta miniatura. Recordad, tenéis que tener mucho cuidado de no manchar las zonas adyacentes, aplicadlo por toda la superficie. No os preocupéis si mancháis los dientes de las miniaturas, porque más adelante le daremos un contrast skeleton horde por encima, simplemente para marcar un poco los huesos, los dientecillos, y nos quedará bastante bien. Así que ya sabéis, ir aplicándolo por toda la superficie de las diferentes miniaturas, tanto de la dotación como del propio artillero orco que va a disparar estas enormes flechas. Aplicamos Darkwood de Speed Paint, de Army Painter, por toda la tela como veis en este caso el artillero, aunque en este caso son un poco libres. Yo simplemente os recomiendo que utilicéis este tono para algunas de las partes de la tela de los ropajes que llevan estas miniaturas. Intentad alternar este tono de marrón con otros tipos de marrones diferentes en otras áreas de otras miniaturas. Por ejemplo, el goblin que le va ayudando, vamos a pintar lo que es la tela que lleva a lo largo de la espalda y demás de otro tono de marrón para hacer diferentes superficies, diferentes tipos de materiales. Vamos a aplicar corteza de sauce de Vallejo Express por toda la madera que conforma la ballesta o el lanzavirotes. También podéis aplicar este tipo de marrón a todas las herramientas de madera que puedan llevar tanto el artillero que le apoya, de acuerdo, como las miniaturas que van portando el resto de virotes, el resto de flechas gigantes estas que llevan nuestra miniatura. Como siempre, intentad en la medida de lo posible tener el máximo cuidado posible con las zonas adyacentes al pintar toda la superficie de madera. Con marrón yermo vamos a pintar otras partes de cuero que queramos diferenciar de lo que son las telas. En este caso estamos aplicándoselo a ese carcaj gigante donde van los virotes, así como en todas las correas que lleva el propio lanzavirotes en sí.
podéis aplicárselo también, como podéis ver, a los cordones, a las cuerdas de nuestra ballesta y a algunos elementos decorativos que tengan nuestras miniaturas. Vamos a aplicar Rudy Fur a otros tipos de telas. Como veis, estamos dando diferentes tonos, diferentes materiales con colores similares. Con amarillo militar vamos a pintar todas esas cuerdas que hacen de correas, tanto de las piezas de armadura como de las telas. Aplicar Murder Scene en ese cubre tripas que llevan estos orcos, un poco al estilo ogro. Si pintáis otro clan diferente, bueno, aplicad el que sea correspondiente. Amarillo, azul, ya sabéis. Con Enchanted Steel de Speed Paint vamos a pintar todas las zonas metálicas de nuestra figura. No os preocupéis si en los pasos anteriores, a lo mejor cuando estuvimos aplicando el corteza de sauce, manchasteis alguna zona que iba a ser ahora metálica, ya que este tono va a cubrir bastante bien esas partes que hemos manchado, y además, como le vamos a dar un óleo en el proceso, daría un poco igual porque el propio sombreado nos va a ayudar a entonar estas superficies. Es importante que repaséis muy bien que habéis pintado todas las zonas, los pequeños clavos, ruedecillas de metal que tiene, remaches. Tiene muchas partes diferentes e intentad estar bastante atentos porque es verdad que a una primera pasada se nos pueden dejar bastantes por aplicar. Recordad, hemos imprimado sobre Greybone de Games Workshop, es el color que más me gusta, así es importante también la utilización de un pincel en correcto estado. Os recomiendo un 1 o un 2 dependiendo de la zona que estemos pintando, pero en este caso casi para todo hemos utilizado un pincel del número 1, excepto quizás en las partes de tela más amplia o de metal más amplio donde hemos utilizado un número 2 para aplicar estas pinturas tipo contrast. Aplicar Darkwood en todos esos cordones que componen algunas piezas del cuero de nuestra figura. Tras barnizar con un spray de barniz mate o satinado, una vez seco, aplicaremos este óleo por toda la superficie de nuestra miniatura, ya sabéis, sin cortarnos. Lo que va a hacer es un sombreado bastante natural de toda la figura que empastará con esos contras que hemos dado, dando un acabado bastante bonito y bastante sencillo de pintar. He utilizado este óleo de tipo verde oscuro que creemos va muy bien con estas miniaturas. Una vez seco el óleo del paso anterior, vamos a utilizar un bastoncillo mojado en Fruit Stem para eliminar el óleo de las partes más superficiales. Es un poco parecido, como podéis ver, como si hiciésemos un pincel seco, solo que a la contra. Es importante que insistáis sobre todo en las zonas más superficiales para generar ese contraste que estáis viendo en nuestra miniatura. Hemos llegado a la conclusión de la primera parte del nivel Battle Ready. Habéis visto que es extremadamente sencilla. Pintar Kruleboyz para este nivel, podéis pintaros todo un ejército en un mes y que quedará bastante bonito. Simplemente tened en cuenta lo que os he dicho al inicio de este vídeo. Barnizar con un spray o con aerógrafo si no tenéis antes de aplicar el óleo. Aplicamos el óleo y una vez seco retiramos con el bastón. Poco más que decir, vamos a ver cómo nos ha quedado este nivel Battle Ready antes de continuar. Bonito, sencillo, rápido. No añadimos mucho más, sino que en 3, 2, 1 vamos al nivel Parade. Comenzamos el nivel Parade de nuestra miniatura aplicando Lime Green en la piel de las diferentes miniaturas que componen esta figura. La idea es hacer una primera iluminación de toda la superficie y ya sabéis, lo que vamos a hacer es intentar pintar las zonas más superficiales, dejando parte de ese sombreado que se ha generado en la combinación del contrast con ese óleo que hemos dado en el paso final. Es importante que marquemos las zonas más superficiales. Si os fijáis, por ejemplo, en el rostro que estamos pintando en este momento o en la espalda de esta figura, vamos a ceñirnos sobre todo
a las partes más externas, consiguiendo darle aún más volumen en conjunto con ese sombreado. Vamos a aumentar un poco la iluminación aplicando Interior Yellow, que tiene un poquito más de amarillo. En este caso seguimos el mismo proceso anterior, solo que vamos a intentar acortar la zona de iluminación. Es decir, dejamos un poco del color anterior, pero nos ceñimos sobre todo a los perfiles, a las aristas, a los volúmenes más superficiales de cada una de las áreas. Para el pintado de esta parte es importante dos cosas: un pincel en buenas condiciones del número 1 o del número 2 y sobre todo la dilución de la pintura. Como siempre os digo, la dilución debe ser similar a lo que sería la textura de la leche. Sin una correcta dilución y unos pinceles en buen estado es muy difícil conseguir hacer este paso. Acabamos el pintado de la piel de nuestros orcoides utilizando este tono también de acá. Como veis, es el mismo paso a paso que hemos seguido en todos los Kruleboyz que hemos pintado a lo largo del coleccionable. Creo que es un proceso bastante sencillo. Podréis exportar este proceso a cualquier orco que pintéis, ya sea de Warhammer 40.000, de Age of Sigmar, de lo que queráis. Es muy sencillo y en 3 pasitos conseguimos una iluminación bastante buena. De hecho, posiblemente del pintado de esta figura, lo más sencillo junto con la armadura sea la piel. Este paso a paso que estamos siguiendo en el pintado de la piel de nuestro orco podría exportarse a cualquier otra figura simplemente cambiando los tonos. La idea es siempre la misma: empezar desde un tono bastante oscuro, el que le hemos sombreado, y poco a poco ir iluminando las zonas más superficiales. Se ve muy bien en esta figura, sobre todo en las caras y en las manos de los orcos que hemos ido pintando. Más adelante veréis cómo utilizamos Volupus Paint diluido para, bueno, enfatizar un poco el gesto de nuestros goblins y de nuestro orco. En este caso no, porque no se ve. Y más adelante, si queréis, podéis incluso volver a reperfilar un poco las zonas para conseguir aún más volumen. Vamos a empezar con el trabajo de esas pieles, de esa ropa que llevan nuestras figuras. Hemos decidido utilizar Mud Brown, como hacemos un poco en todos los Kruleboyz, porque estos tonos de marrón empastan muy bien con la idea de criaturas que se ocultan en los pantanos, que es un poco además lo que vamos a representar finalmente con la peana de esta figura. Este proceso es bastante similar a cómo pintamos la piel o cómo pintamos realmente casi cualquier área en esta miniatura. La idea es ir degradando el color. Como podéis ver, en esta tela se ve claramente cómo se hace el proceso. Vamos dejando un poquito de la sombra del anterior y descomponemos esta tela en figuras más sencillas, como podéis ver, en elementos más simples, que son los que vamos a ir pintando uno a uno. Siempre os decimos lo mismo: intentad practicar previamente en piezas de miniaturas que nos sirvan, en otras miniaturas que no os interesen tanto, hasta que consigáis llegar a un nivel que os guste de cómo degradar, cómo iluminar estas miniaturas. Pero la clave, vuelvo a incidir, es la dilución y el correcto mantenimiento de los pinceles. Por supuesto, práctica diaria. Subimos un poco la iluminación con British Khaki. Como veis aquí, la intensidad del tono sube un poquito más para que en el siguiente paso, cuando empecemos ya a mezclarlo con Vampiric Flesh, el tono haga bastante contraste con esas sombras. Como veis, nos ceñimos muy bien a esas figuras que hemos delimitado en el paso anterior, lo que os decía de descomponer la tela en figuras más sencillas. Aquí lo podéis ver claramente con esta subida de tono, como dejamos un poquito más del tono anterior y como el degradado se va bastante bien. Aunque esta tela no se va a ver tanto una vez hayamos terminado la figura, porque hay que poner ahí el carcaj con los virotes, he querido que veáis cómo se hace el pintado de manera bastante detallada, para que veáis claramente un ejemplo muy sencillo, muy didáctico, de cómo hacer un degradado y una iluminación, en este caso marcando muy bien los volúmenes que componen una figura. Por supuesto, cuando pintamos un degradado de este tipo, solemos dar 2 capas de cada color. Es decir, damos una primera con la que vamos a marcar todo, y para incidir y para ganar viveza en el pigmento aplicamos una segunda capa, siempre con una correcta dilución.
Avanzamos en esa iluminación con Middle Stone, que nos va a dar un golpe de color aún más bonito. Es importante que, como estáis viendo en el vídeo, delimitemos muy bien los perfiles de los elementos que componen la capa y de las pequeñas secciones que hemos ido determinando en la capa. Es importante también en este paso, si os apetece, meterle un poco de ruido a la tela, haciendo pequeños arañazos, punteados, que va a dar la sensación de un material realmente envejecido, que ha sufrido un uso por parte de esta miniatura, ¿no? Le vamos a aplicar un poquito más de naturalidad al material, por decirlo de alguna manera. Si todavía no controláis muy bien el tema de degradados, perfilados y demás, os recomiendo simplemente que os quedéis en el primer paso, recuperando un poquito del tono, lo que se llama limpiar la miniatura, para que no se quede simplemente con el efecto del enamel, que aunque queda bastante bien, si conseguís darle un poquito más de color con el primer paso, habréis conseguido ya bastante. Ahora sí hacemos una mezcla al 50-50 entre el Middle Stone y el Vampiric Flesh para empezar a delimitar muchísimo más esos perfilados en esta tela, hacer, por supuesto, ahora sí, desgastes, punteados, líneas que van a dar esa naturalidad que nos gusta buscar en todo tipo de telas. Reconozco que el pintado de capas, de telas, aunque al principio puede parecer un poco tedioso hasta que aprendemos un poco a hacer esa descomposición de los volúmenes que la componen y su iluminación, después es de las cosas más agradecidas de pintar, porque el efecto final es realmente bonito y sobre todo cuando estamos llegando a estos perfilados finales. Vamos ahora a iluminar la madera de la que está hecha nuestra ballesta, nuestro lanzavirotes y algunas herramientas que portan nuestros goblins, aplicando Tan Earth por toda su superficie. Sed bastante generosos en esta capa, aunque tenéis que tener cuidado, como estáis viendo, de dejar sobre todo las áreas más internas, las líneas que delimitan los veteados, con ese sombreado que hemos conseguido en los pasos previos. Vamos a utilizar una mezcla de Tan Earth y Vampiric Flesh para delimitar aún más las luces, ajustarnos mucho más a los perfiles que componen las diferentes superficies de madera y aplicar ahora sí un perfilado bastante interesante en otros elementos de madera que queramos también que tengan una tonalidad similar, como puede ser, por ejemplo, esa herramienta que está utilizando nuestro goblin para tensar el lanzavirotes o los propios virotes que hay tanto en el propio arma como en el carcaj. Vamos a empezar a iluminar la armadura y todas las piezas metálicas que componen esta figura con Natural Steel. No nos vamos a complicar especialmente con la armadura porque no queremos que destaque en la miniatura. Queremos que lo que destaque sobre todo sean esos verdes por contraste con esos marrones que hemos conseguido tan bonitos. Así que simplemente vamos a perfilar, a iluminar las diferentes partes metálicas con este color y posteriormente vamos a jugar con otro óleo con una tonalidad de óxido oscuro para generar esa sensación de materiales metálicos que han estado mucho tiempo en una zona pantanosa como es la que viven los Kruleboyz. Es ahora con Dark Rust Dust de AK. Si queréis podéis darlo tal cual o diluido un poco con White Spirit. Vamos a aplicar pequeños punteados en zonas internas para dar esa sensación de óxido que veníamos hablando. Este color es bastante interesante, va a generar un contraste muy bonito con las luces del paso anterior y cuando lo veáis en conjunto con todos los marrones y verdes de la figura vais a ver cómo queda esa sensación de materiales muy usados y muy oxidados. Vamos a aplicar otro óleo, en este caso Grenskin Soil, en algunas zonas de la madera de la ballesta para dar la sensación de enmohecido. Esto es opcional, pero a mí me gusta bastante de vez en cuando meterle estos toques de naturalidad a los elementos que componen la figura. Vamos a empezar a iluminar todas las correas, las cuerdas que tiene nuestra figura. Es bastante interesante, bastante importante, sobre todo en la cinta que hace de tirador, que respetéis esas sombras que nos han dejado los pasos previos.
aunque las diferentes correas podéis pintarlas enteras, lo que son los diferentes tensores de la ballesta. Ahora sí, vamos a hacer una iluminación con esa mezcla de marrón bronceado y Vampiric Flesh. Intentar respetar algunas sombras, como estáis viendo que hago yo, haciendo pequeñas líneas, punteados, para dar una sensación de volumen bastante interesante en una correa tan estrecha. En el caso de las cuerdas del tensor de la ballesta, simplemente delimitad cada una de las áreas, como estáis viendo, a pequeñas pinceladas, pequeñas líneas. Aunque posteriormente vamos a trabajar un poquito más, ya con este paso a paso podéis ver un efecto bastante bonito en las cuerdas. Con Vampiric Flesh vamos a hacer un leve punteado de cada una de las vueltas que da esta correa. Puede parecer muy tedioso, pero realmente se tardan unos segundos, simplemente un puntito en cada una de las vueltas de la cuerda para darle más profundidad. Eso sí, en la correa intentad limitar toda la línea que la compone. Vamos a hacer un lavado por encima solo de las cuerdas tensoras del lanzavirotes con este Color Punch de acá diluido al 25-75 con agua limpia. Una vez hemos recuperado un poquito de esa sombra que estábamos buscando en las cuerdas, volvemos a puntear con Vampiric Flesh y veis cómo esa cuerda ha quedado mucho más natural, mucho más delimitada, gracias a ese color acá que podéis ver en un vídeo reciente hemos analizado. Vamos a pintar el cubretripas con rojo escarlata. Recordad, si estáis utilizando otro clan que pueda llevar los cubretripas o que su color principal sea otro, es el momento de iluminarlo acorde a esto. Que sean amarillos, azules, verdes. En mi caso me gusta el color de encarte y vamos a tirar por estos rojos. Simplemente haremos una iluminación con Deep Orange de las zonas más superficiales y vais a ver cómo gana mucho volumen. Este cubretripas tiene también algunos pequeños colmillos en los que les pintaremos, bueno, con color hueso, iluminaremos, un poco como hemos hecho en otras zonas de nuestras miniaturas. Podéis hacerlo así o utilizando metálicos, lo que más os guste y creáis que pueda quedar mejor con vuestro ejército. Vamos a utilizar Sun Yellow para iluminar todas esas correas más finas que tienen en algunas partes de nuestras miniaturas, como puedan ser en cinturones, alrededor de los pies, en este caso en las armas, como estáis viendo, y que nos sirva para hacer una sensación de material diferente a las correas que forman parte de la propia arma, ¿vale? Así tenemos la sensación de que hay muchos materiales diferentes en nuestra figura y hay más variedad cromática. Seguimos haciendo una iluminación con Pastel Yellow de las zonas anteriormente pintadas. El hecho de utilizar más colores, de darle más variedad cromática, va a hacer que quede mucho más bonita la miniatura, que una vez la tengáis en mano os dé una sensación de mucho más trabajada y os aseguro que cuando la tengáis en mesa va a quedar espectacular gracias a esa variedad, a esa sensación de realismo al intentar representar diferentes materiales, ya sea en cuerdas, telas, etc. Esta imagen sirva de ejemplo para que se vea esa variedad cromática que estamos intentando. Vamos a iluminar en las otras telas, en este caso vamos a utilizar cork para iluminar, bueno, esa tela que cubre a nuestro goblin, como otras telas que hemos podido pintar en el resto de goblins que portan ese carcaj con virotes. Seguimos iluminando un poquito estas telas, haciendo una mezcla con Vampiric Flesh al 50-50 y como veis el proceso es exactamente igual que en el resto de telas. Podemos hacer arañazos, punteados, delimitar áreas. Es muy importante siempre ceñirnos a los puntos de luz, como podéis ver en esa chepa, esa joroba que tiene nuestro goblin, como intentamos incidir con la luz en las zonas más superficiales, las zonas más cenitales. Como indicamos anteriormente, utilizaremos esta dilución de Volupus Pink al 50-50 con Contrast Medium para profundizar en lo que es el rostro de nuestros goblins. Vamos a pintar ahora sí el carcaj con Orange Brown de acá. Podéis utilizar diferentes tipos de marrones. Será con el pintado de este carcaj con lo que concluiremos nuestra figura. Recordad, podéis hacer variaciones cromáticas, sobre todo en los tonos de marrón, en
cubre tripas rojo que tiene nuestra figura y por supuesto en la peana que dejamos a vuestra elección, aunque como veréis nosotros hemos optado, como en el resto del ejército, por una peana pantanosa. Hemos llegado al final de nuestro nivel Parade. Habéis visto que tampoco ha entrañado una especial dificultad. Hemos utilizado algunos óleos adicionales para representar ya sea óxido o algunos, humedades, hongos en la madera. El metal no ha sido difícil, la tela, si habéis seguido los patrones que hemos ido haciendo a lo largo de vídeos anteriores, veis que es muy sencilla, y la piel, la verdad, era bastante escasa. En el tema de la peana podéis ver un short que tenemos en el canal de cómo hemos hecho una peana igual que esta, así que poco más que añadir, pintadla como más os guste. Yo sigo siempre con la temática de pantanos de mi ejército, así que espero que os haya gustado cómo ha quedado esta figura al final. A mí me ha gustado bastante. Mi intención era haber pintado dos a la vez, pero bueno, quise que quedara mejor esta centrándome solo en ella, así que ahora me toca pintarme la segunda para mi ejército, pero bueno, creo que irá más adelante porque los Cule Boys voy con retraso, tengo que terminar todavía a los pequeñajos Horot que se me han quedado ya a la mitad. Espero que os haya gustado este vídeo. El siguiente vídeo que tendremos de Stonebringer es el carruaje de los Stonecast, pero entre medias habrá otro vídeo diferente. Espero que os haya gustado. Si no nos seguís, dadle a seguir, compartid, ayuda muchísimo al canal. Dejad comentarios, eso ayuda también un montón. Dadle a like. Por supuesto, si no nos seguís en Instagram, Unleashed de Brases, el mismo nombre, nos podéis seguir por ahí. Dentro de poquito os contaremos cosas sobre vídeos futuros. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como a mí hacerlo. La verdad es que me ha gustado un montón pintar esta miniatura. Me flipa pintar Cruel Boys porque os reconozco que es muy sencillo, es muy rápido. Me da menos jaleo que los Stonecast. Mira que los Stonecast parecen fáciles, pero a veces me desesperan un poco tanto dorado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Me alegro de que hayáis llegado hasta aquí. Y lo que os digo siempre, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Por cierto, feliz año nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo.